Mm, Queridos estudiantes, voy a iniciar el tratamiento filosófico de los derechos humanos como un punto preparatorio para luego pasar a estudiar las funciones del Estado. Una vez que hayamos visto que es necesario que exista. ¿Sí? Antes de abordar de lleno la cuestión de si debe el Estado cumplir tal o cual función, una pregunta previa que nos daremos es la de si, ¿por qué tiene que haber Estado? ¿No estaremos mejor sin Estado? Entonces, tenemos que analizar la posición del anarquismo. Pero para hacer la transición a esta última temática sobre el Estado, su naturaleza, sus funciones, eh, la legitimidad de su existencia, abordemos esta temática de los derechos. Bien, yo lo voy a hacer en tres fases o voy a enfrentar, el tratamiento que yo voy a hacer de esta subtemática se va a dividir en tres fases. Una primera tiene que ver con la historia del reconocimiento de los derechos humanos. Una vez que hayamos visto esta evolución, pasaré a dilucidar qué es un derecho. Bueno, en realidad no son dos fases que lógicamente las pueda separar, pero simplemente por motivos didácticos tengo que hacerlo. No puedo yo hacer una historia sin presuponer una noción de lo que es un derecho, pero eh, simplemente para abordar la cuestión de la naturaleza de un derecho, creo que conviene primero ver qué ha pasado en más de unos 2.000, 2.300 años de historia de los derechos humanos. Y sobre todo lo haré en conjunción con el ordenamiento jurídico. Es decir, al hablar de derechos humanos, no lo voy a hacer desde el punto de vista ético o derechos considerados como morales, sino derechos que, sobre todo en la época contemporánea, han sido constitucionalizados. Es decir, derechos como partes sustanciales del ordenamiento jurídico. Y en tercero y último lugar, veré la cuestión de por qué tenemos derechos. Y aquí voy a discutir o a presentar el debate entre dos grandes corrientes que son el justnaturalismo y el justpositivismo. Bien, entonces ustedes, no estoy seguro si es que está subido al e-virtual, me parece que no, un artículo que escribí, está publicado. Eh, Les pido por favor que lo empiecen a procesar. Ya espero hoy noche mismo poner a disposición de ustedes para que empiecen con ese trabajo.
Bien, pasemos entonces al primer aspecto de esta subtemática, que es la cuestión de la historia. Voy a remontarme a la antigüedad. A ver, es una historia que se va a concentrar en Occidente. Esto puede ser una seria limitación, pero creo que nosotros como herederos de esa cultura greco-romana, estamos dentro de ese ámbito, pero no por ser el corto de miras, ignorando lo que se ha reflexionado en otros ámbitos, como podría ser, por ejemplo, Oriente o el pensamiento chino, hindú o africano. Eh, Permítanme hacer esta delimitación geográfica. No está por demás decirles que el pensamiento de la Grecia antigua se nutre de otras fuentes que pueden provenir, por ejemplo, de Egipto o de Mesopotamia o incluso más al oriente. Bueno, a ver, una de las primeras tesis que quisiera indicar es que los derechos no son un invento de los modernos, sino que ya los antiguos reconocieron derechos. Me voy a referir, por ejemplo, a lo que se suele denominar los derechos civiles, es decir, derechos de los ciudadanos de un determinado estado. Pensemos, por ejemplo, en Atenas. Derecho a ser tratado con justicia, ¿sí? A ver, ubiquémonos en el siglo V antes de Cristo. Alguien que es acusado de cometer un delito tiene derecho a la defensa, pero tenía que ser autodefensa. Lo de conseguir que un abogado le defienda, eso es algo posterior. En la antigüedad existían los sofistas, que eran filósofos, que eran maestros del lenguaje y cobraban por sus enseñanzas, algo que fue muy criticado por Sócrates, Platón, Aristóteles.
los sofistas podían escribir por requerimiento del interesado una defensa que el acusado tenía que aprenderse de memoria y recitar ante el jurado. Ese es un derecho de legítima defensa que ya está reconocido desde la antigüedad. Un derecho político es el derecho al voto, y, a ver, derecho a la participación en los órganos de decisión política, participar en, en la política. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, las personas podían ser elegidas para ser parte de un tribunal. Ahora, si nosotros pasamos al estoicismo, que es una corriente filosófica que fue creada en Atenas alrededor del año 305 antes de Cristo. Eso es más o menos unos 15 a 20 años después de la muerte de Aristóteles. Ellos tenían la siguiente idea. ¿Sí? De que todo ser humano, por naturaleza, debe ser tratado con justicia y benevolencia. ¿Sí? Entonces, él es lo mismo que he venido diciendo antes y bueno, esta corriente estoica explícitamente está diciendo que independientemente de la nacionalidad o de la condición que tenga una persona, es decir, si es que es griega o no, si es que es libre o esclavo, es decir, aparte de esos rasgos que pueden ser contingentes, simplemente por el hecho de ser un humano, tiene estos derechos. Entonces, ya en esta corriente se empieza a hablar de derechos naturales del hombre. ¿Sí? Ahora, derechos naturales significa que no son derechos que dependan de una autoridad, no son concesión de, del poder público. No es algo otorgado por quien ocupa el poder. No es simplemente el resultado o el producto de una decisión que puede ser de un monarca o de una asamblea, de un colectivo de legisladores, sino que aparte de esa voluntad política, queramos o no, somos portadores de ciertos derechos. Bien, entonces tenemos aquí una primera corriente filosófica que se adhiere a esta visión particular de lo que es un derecho.
Uno de los representantes romanos del estoicismo es Cicerón, perdón, Séneca, eh, quien cree que todo ser humano debe ser el destinatario de un amor fraternal. Permítame un momentito. Bien, una cosa es la idea de la corriente que hablaba de benevolencia, que toda persona nos trate con bondad. Otra cosa es amor fraterno. Ahí hay una idea de que formamos parte de una familia humana y que, por lo tanto, nos tratemos como hermanos. ¿Sí? Recuerden, el frater en latín significa hermano. El, todos deberíamos ser tratados con amor fraternal. Eso piensa Séneca, como un derecho del ser humano, de todos. ¿Sí? Bien, ahora, antes, como en última instancia, para ya salir de la antigüedad, quisiera referirme a los derechos que se reconocieron en la República Romana, en, al, al final de la República, antes de que tengamos el imperio, alrededor del siglo I antes de Cristo. A ver, aquí se reconocen a ver, pero el, una diferencia entre los estoicos y el ordenamiento jurídico de la Roma tardo-republicana es que los romanos de este periodo, hacia el final de la República, reconocen derechos para los ciudadanos romanos. No es lo mismo hablar de derechos del hombre que hablar de derechos solamente de aquellos que pertenecen a una determinada sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés de 1789. Ahí están ambas cosas. En primer lugar, derechos del hombre, es decir, de cualquier persona, de cualquier ser humano, sea francés o no. Puede ser inglés, alemán, italiano, español, africano o lo que sea. Eso es derecho humano. Y otra cosa son derechos de los franceses. Entonces, por favor, hagamos esta distinción. No perdamos de vista a esto. Cada uno de nosotros tenemos una ciudadanía. No sé si todos ustedes son ecuatorianos, posiblemente sí, pero eh, en tercer nivel hay un estudiante de Colombia. Puede ser que ella se haya ya nacionalizado o puede ser que tenga dos nacionalidades, colombo-ecuatoriana.
pero eso es algo diferente. Como ecuatorianos podemos nosotros tener derecho a educación de tercer nivel, como es el que ustedes están recibiendo en la licenciatura, gratuita, en una universidad pública. Y ese derecho que ustedes tienen como ecuatorianos no lo hay, no existe en otro país, como en los Estados Unidos. La Constitución norteamericana o de los Estados Unidos no reconoce ningún derecho humano, es solamente derechos de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, en el caso de la Roma a la que me estoy refiriendo, es solamente derechos para los ciudadanos romanos. No está hablando de derechos humanos, ¿sí? Pero a pesar de esa limitación, creo que sí vale la pena hacer un recuento de qué derechos estaban reconocidos. Uno de los más básicos, el derecho a la vida. A la vida de los romanos. Y esa vida estaba protegida, lo cual significa que si es que alguien era el autor material o intelectual del asesinato de un ciudadano romano, entonces recibía el castigo de ser expulsado. A ver, bueno, este rato no tengo aquí mis apuntes para confirmarles el expulsado de dónde. Por lo menos de ser desde expulsado de Roma o tal vez del Imperio Romano. Ese pequeño detalle ya, discúlpenme, se me pasa por alto, no recuerdo en este momento, pero recibe un castigo. Eso es lo importante. Quien no respeta el derecho a la vida de un ciudadano romano recibe un castigo por parte del Estado, de la República. Esos son derechos civiles. A ver, ya se me va a acabar la hora. Solo quisiera añadir otro derecho que ya no se considera un derecho civil, sino que más bien caería dentro de lo que propiamente se denomina un derecho de bienestar, las annona. ¿Sí? Bueno, el, discúlpenme, pero ya no puedo avanzar. La próxima clase añadiré más detalles qué otros derechos fueron reconocidos en el ordenamiento jurídico de esta Roma de finales de la República. Un buen fin de semana, una buena noche. Hasta luego.